Víctor, ¿tú me dices? Hola Víctor, buenos días, ¿cómo estás? A ver, acá. ¿Y yo aquí? Perfecto, aquí me escucho perfecto. Listo. Volvemos amigos a la segunda hora de Aquí se habla legal radio y estamos sumamente contentos porque ya tenemos en cabina con nosotros a nuestro entrevistado del día de hoy. Estamos muy contentos además porque obviamente es un influencer del derecho con todas las actividades que realiza, aunque son siempre productivas para el estudiante y para el gremio, justamente para hasta los mismos fiscales del Ministerio Público, Mari. Así es, Rafa. Gracias a nuestra casa R910 AM Center y a todas las personas que hacen posible que sigamos aquí hoy. Es un gusto por llevarles la mayor información, pero sobre todo lo que más nos gusta es resolver las dudas e inquietudes de nuestros oyentes. Así que ya saben, activos por el 0212 979-7408 y el 0412-582-0292. Así es, Rafa. Ahora vamos con publicidad. Queremos hablarles de Lexius. Lexius es una aplicación que funciona desde web, móvil o escritorio, a través de la cual tienes acceso a todas las decisiones judiciales, normativas legales vigentes y permite a través de inteligencia artificial la búsqueda sencilla, rápida y segura de lo que deseas. Ellos te permiten la posibilidad de que durante 4 días puedas probar todas las bondades que te permite con su membresía. Pero esta gente siempre está haciendo más y más, porque ya sabemos que Lexius ahora está disponible en Venezuela, Colombia y Chile. También sabemos que incorporaron un asistente virtual que te ayuda a resumir y conocer más fácil el contenido de nuevas sentencias, pero lo último es que puedes cargar tus archivos Word y PDF hasta imágenes para que la misma inteligencia artificial te ayude a resumir cualquier cosa que necesites. Por eso te pedimos que lo sigas en Instagram como @LexiusApp, porque Lexius App es la inteligencia artificial de los abogados en Venezuela y ahora en Latinoamérica. ¿Y con qué vamos ahora? Bueno, bienvenido el doctor Pedro López. Él es abogado, especialista y litigante investigador, docente en la Escuela Nacional de Fiscales y la Universidad Católica Santa Rosa, referencia obligada en Derecho Penal en Venezuela, siendo protagonista de múltiples foros, charlas y eventos sobre violencia intrafamiliar. Bienvenido al doctor Pedro López. Doctor Pedro, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación, además de las múltiples actividades que tiene. Aquí, bueno, es importante para comenzar la entrevista de hoy porque quienes siguen las redes sociales del doctor Pedro, obviamente el Mari se define como el defensor por una vida libre de violencia intrafamiliar. Así es, Rafa. O sea, imagínate el grado de compromiso que puede generar esto. ¿Por qué ocurre ese tipo de visión para ejercer la profesión de esa forma, Pedro? El tema de la violencia, yo soy fiel creyente que la violencia familiar, intrafamiliar, pues lo que ocurre sobre todo en el caso de lo que es la violencia contra la mujer y extensiva a los niños, causa un efecto social muy grande, ¿no? Por razones de política criminal. ¿Cómo te sientas cómodo? La violencia que se ejerce en la familia se reedita, los niños la ven, por supuesto, la reeditan en muchos casos y eso genera afectaciones importantes en adultos sanos, ¿no? Claro, sin duda. Entonces, yo soy un fiel creyente que el tema de como lo establece la norma, como lo establece la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, el principio del artículo 1, erradicar la violencia de género, es una lucha sumamente importante, pues, por el principio del Estado, y va a tener una influencia muy positiva en la sociedad, sobre todo en la familia, pues, porque recordemos que la familia es el núcleo, pues, principal de nuestra sociedad, protegida en la Constitución. Desde el momento de la familia, desde el momento de la concepción está protegida. Nosotros no permitimos, por lo menos, el aborto, para nosotros es un delito. O sea, la familia es principal en nuestro Estado Social Democrático de Derecho y de Justicia. Entonces, esa prevención del tema de violencia de género, la afectación que hace la violencia, lamentablemente en los núcleos familiares, familias con que terminan siendo disfuncionales, los adolescentes, los niños terminan huyendo de sus hogares para no soportar esa violencia, y ocurren otras situaciones bien complejas, ¿no? Otros caldos de cultivo, esos femicidios que vemos siempre, lamentablemente digo siempre porque bueno, es común siempre, por lo menos mensualmente, ver alguna noticia terrible que abarca un hecho de esta naturaleza. Y ya se convirtió en una noticia recurrente de todas las semanas. Sí, y lamentablemente, pues, sí, en casos es muy frecuente en este tipo de casos, por
el dolor que se maneja o tal vez los temas mentales que pudieran tener los agresores que causan este tipo de delitos, generan situaciones terribles con agresiones hacia los hijos también. En algunos casos terribles matan también a los hijos, se suicidan. Y bueno, son unos casos bastante realmente complejos en la praxis, ¿no? Doctor Pedro, nosotros hemos conversado con otros abogados que dicen que la ley de violencia contra la mujer y la familia no debería existir. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, tú sabes que mencionaste un tema interesantísimo, porque esa ley de la mujer y la familia era la primera ley que se sanciona cuando Venezuela suscribe como tratado internacional la Convención Belén do Pará. Eso en los años 99, sale esa ley en vigencia, es la ley, digamos, primigenia que trae los primeros tipos penales de violencia psicológica, de amenaza, de acoso, como modalidades básicas, ¿no? Digamos, la violencia física. Esa ley permitía que los hombres pudieran denunciar también como víctimas. Sin embargo, el problema hasta ese momento, esa ley lo manejaba desde el punto de vista de la conciliación. Mantenía una posibilidad dentro del proceso de una gestión conciliatoria donde el Ministerio Público fungía como una suerte de árbitro. De ahí viene la mal llamada caución. Exacto, exactamente. Que a veces la víctima de violencia que va a denunciar, yo quiero una caución. No, lamentablemente en materia de violencia hoy día, con la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sancionada en abril del año 2007, deroga esta ley de protección de la mujer, de la mujer y la familia, y por el bajo nivel de denuncias que existían en ese momento por hombres, que hay que reconocer de alguna manera, bueno, que es un porcentaje mínimo, pero existe también la violencia hacia el género masculino dentro de estos entornos también internos de violencia intrafamiliar, pero vista lo insignificante de los números de los estadísticas muy bajas. Sí, totalmente, o sea, nulas prácticamente, porque para el hombre primero el estigma social de denunciar es mucho más complejo. Sin duda. Se niega completamente a realizar una denuncia, además de la burla que refiere por parte de los funcionarios, este le pega a la mujer, es complicadísimo. Exacto, sometido y todo ese tipo de cosas. Sí. Entonces, el legislador define, pues bueno, mira, vamos a proteger a la mujer, que la mujer es la débil, o sea, desde el punto de vista sujeto vulnerable, ¿ok? Recordemos que esto viene del principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley, artículo 21 Constitución. Sin embargo, todos somos iguales ante la ley, pero para que esa igualdad sea real y efectiva, tenemos que ejecutar pues medidas afirmativas, protegiendo grupos vulnerables a través de mecanismos constitucionales de leyes orgánicas. Entonces, esta ley orgánica, como lo es la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente, como lo es la Ley Orgánica del adulto mayor, de protección del adulto mayor, esta ley de violencia contra la mujer viene a proteger a la mujer como sujeto vulnerable. Claro. La reconoce como vulnerable. Ahora, es una ley, sí creo que es necesaria. El tema es la aplicación. Claro. Doctor, quiero hacer una pregunta puntual porque nos pasa en el ejercicio profesional y Mari, a mí nos ha pasado. Por ejemplo, hay mujeres que están en un proceso de divorcio. Y en ese proceso de divorcio, algún abogado recomienda denúncialo para que tengas una caución y de alguna manera puedas recuperar o tener algo del inmueble para que puedas salir. Ocurre efectivamente la protección por parte del órgano y le dicta una medida de alejamiento. ¿Cómo hacen luego para ir a una audiencia en un tribunal del municipio, a una audiencia en un tribunal de protección para poder definir las instituciones? Es decir, es una buena práctica que un abogado le recomiende en ese momento, mira, denúncialo, sabiendo que a lo mejor lo que es lo esencial, que es la protección del niño, si hay un divorcio o algo, pueda generar consecuencias si hay una medida de caución o alejamiento. Bueno, tu pregunta, Rafael, es muy interesante porque un problema bastante álgido, ¿no?, dentro del funcionamiento procesal. Yo le recomendaría a una mujer que denunciara a un agresor si realmente está siendo víctima de alguno de los tipos penales que establecen la norma de las 25 formas de violencia previstas, activas y vigentes en esta norma, ¿ok? Si te ofende, te humilla, te maltrata, te golpea, te amenaza, te acosa, vamos a denunciarlo. Pero ¿okay? sí, ¿no? Primero que nada, la ley establece un mecanismo que es una de las cosas novedosas, que eso también viene pues, de los avances de la protección de los derechos de la mujer, el mecanismo de las medidas de seguridad. O sea, fíjate que cambia el mecanismo de la caución, por medidas de protección, de obligatorio cumplimiento desde el momento de la denuncia. Es decir, la mujer desde el momento que denuncia tiene un mecanismo de medidas de protección. ¿Qué pasa?
no puedes confundir una medida de protección que es para salvaguardar la condición, características físicas, psicológicas, económicas de la mujer, o sea, pararla en ese momento, precisamente por un bien inmueble, vamos a decirlo así, o creyendo que porque yo te voy a sacar de la casa, tú vas a perder tus derechos de propiedad. Es un error sumamente común y lamentable de algunos colegas que recomiendan este tipo de prácticas, porque así tengas una medida de salida, porque eres un agresor violento, ponte el ejemplo, tú no pierdes tus derechos de propiedad. Claro, doctor Pedro, aprovechando que usted está acá, ¿cómo podemos combatir la violencia intrafamiliar? Usted que es un especialista en la materia, ¿cuál cree usted que es un buen mecanismo para la prevención? Un consejo para que la gente pueda prevenir, ¿sabes? Es decir, bueno, esto para evitar que llegue a mayores, ¿cómo lo hago? Bueno, terapia, yo diría que terapia. La terapia es sumamente importante hoy día, la terapia psicológica, psiquiátrica, dependiendo de las condiciones. Si la pareja siente que hay unas limitaciones importantes y una situación compleja, que en el caso concreto cambie, por así decirlo, sus conductas o no se sientan cómodos, mira, la terapia es una ayuda. Hay varios organismos y ONG que brindan terapia gratuita para este tipo a los grupos familiares completos. Eso es sumamente importante. Ahora, el tema de mezclar el divorcio o las situaciones conflictivas de bienes con los materias de violencia no debería ser, pues son completamente distintas en nuestra legislación. Aunque yo opino, legislaciones como la española, sí, el juez que conoce en materia de protección de niños y adolescentes conoce de violencia. Entonces puede dictar medidas, porque si bien es cierto que no tiene una cosa que ver con la otra, también trae confusiones en la praxis. Claro. Entonces, por lo menos hay hombres que son sujetos a medidas de protección y dicen, bueno, mire, yo no voy a llamar a la mujer ni para saber de mis hijos. Por supuesto. Y pasa. Sí, sin duda. O buscaba un intermediario que tampoco funciona, o sea, pueden mil opciones. Es complicado. A mí me preocupa algo, doctor, y yo creo que aquí es que a mí me preocupa porque siempre el tema de violencia contra la mujer es algo que tiene como que no hay grises. Yo lo veo así, como que o apoyas o no apoyas, porque bueno, ¿qué quiero pensar en esto? Sí, hay un tema de debilidad jurídica, ayuda a protección, que los números de feminicidio a nivel nacional y mundial aumentan y te da a entender que es una política de Estado generar esos tipos de mecanismos. Pero también veo que existen bastantes injusticias. Por dar un ejemplo, ¿cuánto puede durar una persona denunciada por agresión dentro de un proceso penal sin que pueda de alguna forma terminar de demostrar, o si ya demostró que fue inocente, cuándo puede salir? O sea, ¿sí me entiende el punto? O sea, pareciera que el proceso, una vez que se inicia, que una mujer denuncia a un hombre por daño, es muy lento. Eso puede durar toda la vida, estigmatizado también el hombre que a lo mejor no lo fue. Ojo, los casos que sucedió es entendible, se comprobó, son responsables, irán presos, todo lo demás. Pero aquellos que no, que fue tomada como un arma de retaliación, que te dijo, mira, si tú me das esto por mis hijos, yo te denuncio y te boto de la casa, y eso queda allí como un estigma también para ese hombre que a lo mejor de verdaderamente no cometió nada. Bueno, fíjate que la materia de violencia tiene una particularidad que no tienen las otras materias en materia procesal penal, ¿no? Que es que desde el principio, desde el momento de la denuncia, la Fiscalía está obligada a notificar el procedimiento a tribunales. Y ya al estar notificado a tribunales, ya el hombre puede ejercer su defensa desde el inicio del proceso, cosa que no ocurre en el procedimiento ordinario, por ejemplo, donde hoy hay una praxis recurrente donde el fiscal te dice, bueno, si no te estoy citando para imputar, no tienes que venir y declarar, cosa que bueno, que tengo mis reservas con respecto a esos criterios, porque si hay un acto que señala, tú puedes tener acceso a las actas, ¿no? Pero bueno, ¿por qué te comento esto? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Muchos hombres no ejercen correctamente su defensa. Recordemos que esto no, si bien es cierto, es un proceso especial, no es menos cierto que tienes las herramientas de la criminalística a tu favor o a la mano, porque hay una libertad probatoria, nosotros podemos probar con todo, especialmente sea lícita, pertinente y útil del proceso, yo puedo utilizar cualquier medio de prueba que considere suficiente. Entonces, bueno, mira, el hombre sí tiene una buena defensa. ¿Qué es lo que ocurre? Que también nosotros también tenemos una ventaja, y digo ventaja para las víctimas del proceso penal, que las víctimas han avanzado grandiosamente en sus derechos. Entonces hoy día una víctima puede ejercer una acusación particular propia sin dependencia de la acusación fiscal, por ejemplo. Si el fiscal se le vence el laxo, la víctima puede acusar.
Hoy día hay criterios jurisprudenciales en materia de violencia que inclusive la presentación tardía o extemporánea del escrito acusatorio no lo invalida. Imagínate el nivel de protección hacia la víctima y en un proceso que en teoría debería ser expedito. Claro. Estamos hablando de 4 meses más una prórroga de 90 días. Pero hay unos derechos también constitucionales del agresor que hay que cumplirlo, ¿no? Y el proceso hay que cumplirlo. O sea, la idea es generar ese acto conclusivo. Y bueno, y que el hombre también ejerce su derecho a la defensa correspondiente, pues en un supuesto, que es lo mínimo que se exige, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que en la mayoría de estos casos terminan en suspensiones condicionales del proceso, con el perdón simbólico de parte de la víctima en el momento, porque, bueno, mira, te pido perdón, bueno, está bien, suspensión, 5 meses, trabajo social, bueno, eso allí, y terminan volviendo, repite el ciclo de violencia, es bastante común. Sí, el punto del ciclo de violencia. Es hasta frustrante para los funcionarios que mataron. Por eso es que la ley fue sabia, el artículo 13 en su inicio, hoy día es el 17, después de la reforma del 2021, que exige personal concientizado, sensibilizado y en conocimiento de lo que es la materia especializada en violencia contra la mujer, porque eso es lo que lamentablemente esta es una materia que a veces al radio vamos a decirlo así, se le conoce como puro chisme. Eso es puro chisme, eso, y realmente no tienen conciencia del impacto social que tiene esta competencia y el impacto que se puede generar en las familias, en los chamos, en el crecimiento, en la violencia. Es que mira, yo daba cursos a personas de colegio y se me acercaban y me decían, mire, ya los muchachitos con las franelas azules agreden a las muchachitas. O sea, ya las golpean, ya les jalan el cabello, o sea, estas son cosas que no son mentiras, esto está en nuestra sociedad, esto está pasando en nuestros colegios. Y que nos ha tocado nosotros también verlo, ¿no, María? Esa es la forma, nos ha tocado verlo. Es lamentable, pero es una realidad social. Sí, sí. Sí, doctor Pedro, ¿qué hace usted para fortalecer esa formación de estos nuevos legisladores, fiscales? Bueno, porque estás en la escuela fiscal. Sí, bueno, por lo menos dando cursos. Por eso, esa generación que va aprendiendo de ti. Hay que formarse. Exacto. ¿Qué ves tú allí como que...? ¿Qué transmites tú? O sea, que cuando tú ves que, mira, esta ley le falta esto, que yo aplico para mis alumnos para que estos tengan... Mira, mencionas eso, es muy interesante, pero yo trato de conectarlos con la realidad. Pues, por lo menos trabajar con situaciones de situaciones películas, por ejemplo. Claro. Situaciones que ocurren en películas con nombrando la ley, la realidad, la praxis. Porque una cosa es lo que establece la norma, otra cosa es llevarla a cabo en la ejecución en la realidad. Y otra cosa es los resultados que se va a tener. Entonces hay que estar también muy preparado a ciertas realidades sociales. O sea, que por lo menos ahorita introducir a una mujer víctima que corra riesgo una casa de abrigo es mucho más difícil de lo que era hace 10 años. Claro. Es mucho más complejo. Las condiciones, la ubicación, la capacidad, pero primero ya no funcionan las que funcionaban hace años. Entonces situaciones como protección de esas, situaciones de manutención. Claro. Sí, es que yo tenía la oportunidad de visitar casas de abrigo y de verdad que dices, bueno, es complejo. Profe, vamos a hacer un primer corte musical para poder continuar, pero quiero dejarle una pregunta al aire, y es saber si para Pedro López existen casos indefendibles. No me lo contestes ahora, lo contestas en unos minutos cuando volvamos. Recuerden, amigos, que siguen conectados con la frecuencia RQ 910, y esto es... Aquí se habla Legal Radio. Volvemos, amigos, con más de la entrevista legal. Recuerde que estamos conversando con el doctor Pedro López. Así es, Rafael, quedó pendiente de una pregunta al aire. Una pregunta, y era para saber si para el doctor Pedro existían casos indefendibles. Bueno, el principio básico es que todo el mundo tiene derecho a la defensa. A mí me encanta hablar con penalistas porque todos los penalistas dicen lo mismo. Esos son clientes. Ese es un cliente que va a estar allí. Pero hay casos de casos. O sea, hay casos que transgreden los límites también de la conciencia y la moral. Pues. Claro. Y de verdad, bueno, hay casos que yo no defiendo, por ejemplo. No trabajo con eso. O sea, claro. Tengo como quien dice mis límites. Ya va con la moral y la ética. Tú has dejado clientes, has dicho a un cliente, mira hermano, yo a usted no lo defiendo ni lo voy a ayudar, hasta luego. Sí, me ha pasado. Sí, se ha pasado. Me ha pasado. Más que todo por incumplimiento, pero sí. Sí me ha por mala paga, no. Es que eso no era la pregunta, esa no era la pregunta. Esa no es la parte del programa donde estamos en las preguntas privadas. Exacto. Mira, Pedro, ¿qué opinas de los juicios en las redes sociales? Creo que tú, como esa visión penalista, esa visión que tienes de violencia... Pero también como influencer, porque tú trabajas en redes sociales.
Si tú decides comunicar a la gente por distintas fórmulas, para nosotros eres un influencer. Y estás aquí porque te bueno, consideramos de esa sí, manera. Ok. Sí, claro. ¿Qué te pedimos hoy? ¿Qué piensas tú justamente de los juicios que se generan en las redes sociales? Y el debido proceso. Es complicado porque todo el mundo tiene, como les decía anteriormente, el derecho a la defensa y hay formas procesales de demostrar la inocencia o la culpabilidad de alguien, ¿no? Y yo creo que ese tipo de juicio que se hace a través de Internet contamina realmente la posibilidad de tener una investigación, digamos, sin ese efecto social que te ponen los dedos encima. Es complicado, ¿no? Porque independientemente si demuestras tu inocencia, igual vas a tener ese dedo señalándote todo el tiempo. Es un tema complejo con el que tenemos que trabajar hoy día, Claro. que lamentablemente nuestra ley prohíbe, pues, por supuesto, esa exhibición de información, sobre todo, porque son hipótesis. O sea, recuerda, por lo menos antes tú entrevistabas a un funcionario que te decía, bueno, estamos manejando varias hipótesis, pero nunca adelantar un criterio, sobre todo si estás en una fase de investigación, no tienes una condena. Pero ahora es mejor, el fiscal te lo dice por un Twitter. Pero es complejo porque si te pones a ver, fíjate que, mira, o sea, tú ves un caso, inclusive hasta para uno docente, o sea, tú vas a comenzar a hablar de un caso y lo ideal es hablar de un caso que esté ya sentenciado, porque Claro. me ha pasado, por lo menos que he hablado casos donde todavía o de repente está en fase de juicio y hay alguien ahí del alumno, ¡epa! Doliente. Exacto. Es complejo. ¿Cómo haces tú, qué terapia o qué fórmulas tienes tú para poder llevar casos de niños y adolescentes como violencia intrafamiliar que no te afecte? O sea, ¿qué practicas tú para poder llevar esos casos y te metes en el hondo del asunto y luego dices, bueno, continuamos? ¿Cómo preparar un abogado Bueno, para mira, eso? no sé si es que nací con cierta habilidad, trato de que no me afecte, pero yo me deslindo, pues. Desde mis años de investigaciones trato de que no me afecte. Es una pregunta recurrente, porque en verdad uno, y lo hablaba en estos días con un colega y amigo, decía, coño, uno está acostumbrado, y una expresión. No te preocupes, eso se corta, sale. Haces como una coraza. Sí, Sí. y porque no puede dejar que te afecte. Porque necesitas Pero de sí ti, te necesitas- afecta claro. realmente, ¿no? Tú lo ves Eres en el día a día. Sí. Estás en la calle y miras a todos lados, llegas a un lugar y miras la salida, las entradas, por dónde está, quién No, también te está. pasa mucho, por ejemplo, cuando tienes hijos, que tienes ya esta literatura anterior y tú dices, Totalmente. lo dejo aquí, no lo dejo, no me... Ujú, exacto. Todo, sí. O sea, es inevitable que te afecte en ese sentido, pues, de conocer un poquito las cosas que pasan, más que, digamos, la gente común o la gente que no está en este tipo de áreas. Pero trato que no me influencie, si no, no pudiera trabajar esto. Esto hay que trabajarlo, hay que tener el estómago, pues. Y tienes que evitar también que te influencie de alguna manera algún sentimiento de rabia contra Claro. No, tienes que ser muy objetivo. Uno tiene que procurar ser objetivo porque por si no, no existen las causales de recusación o inhibición. Porque Claro. aquí Claro. no puedes ser enemigo de tu contraparte. Doctor Uno Pedro, es una humano. pregunta. ¿En qué momento decidió usted insertarse en las redes sociales? Como dijo, aquí hay un nicho y necesitan saber más y mejor. Mira, si te soy sincero, tú sabes que este tema de los grupos etarios, yo soy vintage, soy ni No, yo me millennial. considero María de las Cavernas, no se preocupe. Y ya te voy a Bueno, decir, no te. y el tema me ha costado porque yo mismo manejo mis redes, pues, entonces a veces ahí voy, pero trato de dar información cosas que considero que hay que decir desde el punto de vista de cuestionamiento. Me gusta que la gente cuestione, ¿no? Yo digo que nadie es dueño de la verdad y el derecho va para todos, mientras tú lo fundamentes y lo justifiques. Sin duda. Y el ejemplo que yo pongo siempre son los votos salvados. O sea, Exacto. a mí algunas veces me dicen, mira, pero si tú no estás de acuerdo con mi opinión, no es que esté o no de acuerdo, pero si tú tienes una opinión contraria a la mía, pero tú me la fundamentas de manera correcta, bueno, Es mira, válido. Bueno, válido. pero casi el 80% de los votos salvados siempre es el que está desacuerdo en todo para llevar contraria. Eso pasa en todos lados también, ¿no? Claro, pero es el tema del fundamento, ¿no? Sí, sí, sin duda. La O sea, idea ¿cómo es que tenga un sustentas? fundamento serio, no porque llevas la contraria por llevarle y punto. Claro, y libertad de expresión, pues no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Y pues así. A ver, profe, cuando usted revisa sus redes sociales, uno ve que tiene varios cursos que dan en diferentes escenarios, en el colegio de abogados, en la escuela de fiscales, y hay uno que a mí me llama mucho la atención, que es el de moral y ética en la administración pública. ¿Por qué te pregunto esto? Para quienes conocen mi historia, yo estuve a punto de jubilarme de administración pública. Pero ahora no se va a Somos jubilar dos. de aquí soy legal. No, Ya sí, le falta por ley un poco.
Una jubilación especial, Lo voy a graciosa. dar breve. Gracias, muy amable. ¿Por qué le pregunto esto, profe? Porque yo creo que al final, trabajar en la administración pública, y aquí puedo incluir inclusive, a ver, valga la redundancia también a los trabajadores tribunalicios, a veces se convierte en un apostolado. ¿Y cómo tú logras tener moral y ética frente a cuando tu casa no tienes la comida suficiente porque por más que ames el derecho no puedes hacerlo? ¿Cómo tú hablas a una audiencia que va a estudiar contigo moral y ética, por ejemplo? Lo que pasa es que yo lo planteo desde el punto de vista de la moral administrativa y de la ética pública, ¿no? Que son criterios establecidos precisamente en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Y eso viene cuando yo daba las clases en el Ministerio Público del Ministerio Público y su organización, en el curso de la Escuela Nacional de Fiscales en su época, porque nosotros analizamos la estructura y analizábamos lo que era la misión, visión y valor de la institución donde prestábamos el servicio, ¿no? Hoy día yo creo que son temas bien importantes en el ejercicio de la administración pública. Yo sé que tú lo planteas, pero yo te pudiera decir, mira, hay funcionarios públicos éticos con hambre. Y que tú los ves con los cachetes pegados aquí, pero son probos y hacen su trabajo, pues. Claro. Y yo creo fielmente en eso, y hay bastantes, ¿no? Entonces, es un tema también de cumplimiento, ¿no? Porque yo digo, bueno, si tú vas a estar allí quejándote, no trabajando, diciendo, eso no es mi trabajo, eso no son mis funciones, esto es esto, esto es lo otro, esto es aquello. Entonces no estés ahí, porque no es tu lugar. Sí, porque estás generando un daño a una población, y lo que yo siempre por lo menos digo en mis clases, usted está firmando eso, esa sentencia, ese acto conclusivo, eso lo está firmando tú. Y la gente ¿Y lo la olvida, responsabilidad cómo es? y eso queda allí. Claro. Entonces hoy día hablan, ¿no?, que las órdenes superiores, sí, pero nuestra Constitución nos excluye el cumplimiento de órdenes superiores, las responsabilidades son individuales, penales, civiles, administrativas. Entonces sí hay que hablar de ética. Yo creo que aunque hay que hablar de ética, hay que hablar de sobre todo esos principios. Y tú sabes que es grave saber, por lo menos somos funcionarios públicos, que hay un código de ética de los funcionarios públicos que data de los 90, está el código de ética de los servidores y servidores públicos que derogó ese código de servidoras que desarrolla todos esos principios obligatorios para la administración pública, y no estoy cansado en aulas de clases, todos los años que tengo dando clases. ¿Ustedes conocen el código? No, ni sabía que existía un código de ética. Claro, ¿Cuántos años tiene usted en la administración pública? 10. Sí, no tiene sentido. Entonces, eso está allí, eso es materia, eso es obligatorio. Pero, eso hay que cumplir, profe, pareciera que tampoco te preparan. O sea, también yo pienso que las dinámicas te llevan a eso. Y, por ejemplo, muchas instituciones públicas en las cuales entra gente sin concursos de oposición, sin que tengan las credenciales para eso. No es el punto. Lo que yo quería, de alguna manera, es cómo tú logras en esta era más moderna, de la era digital, donde todos estamos así como buscando la inteligencia artificial, o que los plazos sean más cortos, o que sean los mecanismos más fáciles, volver a hablar de ética y hablar de eso con gente que a lo mejor está comenzando, que lo que quiere es trabajar, más que le enseñen eso. ¿Cómo lo logras? O sea, ¿cómo es tu enganche? ¿Dónde tú anclas con esa gente? Bueno, precisamente mostrándoles esa realidad y eso que estamos hablando, esa fibra del cumplimiento del deber. Claro, les enseñas a repetir como un mantra la responsabilidad civil, penal, Lo y que no pasa se es le que, olvide. individual. Eso es como que cuando analizas, ¿qué te enseñan en el Claro. colegio? En el colegio te enseñan matemáticas, te enseñan química, te enseñan física, biología, pero no te enseñan los valores. Eso es la casa. O sea, si alguien viene con valores mínimos, me va a entender cuando yo le hable de ética y responsabilidad. Si no tiene valores, no me va a entender. Profe, hay un tema que yo Es quiero un límite. tratar con usted, y más del tema, sí por el tema jurídico, evidentemente, pero también el tema, no sé si llamarlo emocional. ¿Cómo vemos ahora lo que serían las inducciones a suicidio y la cantidad de suicidios que hemos visto inclusive en las últimas semanas en diferentes puntos del país? A ver, ¿qué mensaje podemos llevar con esto? ¿Cómo lo podemos ver como abogados? Bueno, O como precisamente, científico del derecho penal. lo que hablaba, la importancia de las enfermedades mentales y la necesidad a veces de ver terapia. Hoy día la profesión de la psicología, o sea, es necesaria por el ritmo de vida que uno lleva, las responsabilidades y una serie de cosas. Y a veces uno dice, bueno, cuesta arriba por los costos, esto, lo otro, pero es necesario. Entonces, una persona que se suicide, ¿por qué? Depresión, afectaciones emocionales, situaciones no resueltas, que confluyen en momentos emocionales que lo llevan a ellos a decidir acabar con su vida, fuera de las situaciones de maltrato que es la inducción al suicidio. Claro. Que en materia de violencia se ve, pues, el maltrato continuado del hombre y las vejaciones. Le dice a la mujer, bueno, mira,
acaba con tu vida y la mujer más o menos así, Lo ejecuta, llega a creerlo, pues, y acaba con su vida. Pero eso es grave y eso viene desde hace mucho tiempo, ese incremento de los suicidios. Entonces, eso obliga al Estado a ver qué está pasando desde el punto de vista de la necesidad de que haya más instituciones que presten esas evaluaciones psicológicas a la gente y les den, en este caso, el apoyo necesario pues para superar esas situaciones, enfermedades mentales como la esquizofrenia paranoide, bueno, que el índice de suicidio es bastante alto. Profe, en tu ejercicio profesional, ¿qué crees que existe o sea, que debería existir para mejorar esos centros penitenciarios? Es un tema bastante interesante lo que planteas. No podíamos irnos sin preguntar eso, Desde justamente. el punto de vista constitucional, la Constitución establece centros penitenciarios que busquen la reeducación de los privados de libertad. Entonces, para responder esa pregunta, tenemos que responder ese principio constitucional, ¿no? Que queremos reeducar a nuestros privados de libertad. ¿Qué queremos de nuestros privados de libertad? Claro. Reeducación por medio del trabajo, por medio del estudio. Claro. Tenemos que plantearnos eso. Si tuvieras una vara mágica que te dice, bueno, usted que es penalista, le vamos a cumplir un deseo. Para que cuando usted se cumpla ese deseo, bueno, ya tiene algo cubierto. ¿Qué pudieras pedir para el sistema penal venezolano, por ejemplo? Que los actores estudiaran más. Yo creo que sería sumamente interesante que profundizaran un poco más, sobre todo en lo que es la teoría del delito. Lamentablemente he visto que en el derecho penal se ha enfocado como que la tendencia a ser puro procesal, puro derecho procesal penal, procesal, y el análisis de los delitos, la adecuación típica del hecho al derecho, Está como que la fallando. acción, la tipicidad, la culpabilidad, la antijuricidad como elementos del delito se ha descuidado bastante. Entonces he visto en la praxis cómo se imputan delitos que no están configurados o los tribunales admiten delitos. En estos días vi un caso donde un tribunal municipal admite una querella por difamación e injuria y el Ministerio Público acusa y yo me quedo así como que digo, mira, pero son delitos que corresponden a instancia de parte privada y corresponde a un procedimiento completamente distinto, que es una acusación privada que va por el tribunal de juicio. Claro. Entonces tú dices, ¿cómo un juez puede? Entonces es falta de estudio. Yo lo concluyo como eso, Cuando es ves falta de esas leer. cosas, no te pero sí, provoca ir a tocar la puerta y decir, mire, ¿qué está haciendo? Un permisito, por favor. Un permisito, tómese un cafecito que ya yo vengo. No, o sea, uno trata de hacerlo por el derecho, a veces unos rectifican, otros no, la gran mayoría no, porque de repente, Nadie bueno, yo escucha. soy el juez, yo soy el fiscal, yo soy el que sé. Y no, yo creo que uno de estos cargos uno tiene que soltar y ser más humilde, ¿no? Y yo no me las sé todas nunca. Es que nunca te las vas a saber, nadie se las sabe. O sea, uno está estudiando constantemente porque y además es un país como Venezuela donde los criterios cambian y votos salvados de aquí. Entonces estás obligado a estar en una preparación constante. Y yo quisiera que estudiaran más, que leyeran mucho más que lo que leen en algunos casos. Profe Pedro, le voy a decir algo. El hecho de que nosotros la hayamos contactado dependía de muchas personas que estaban interesadas en escucharlo. Y yo no me puedo ir de esta entrevista sin fans. muchas fans. María está clara, no, está clarísimo. Sí. Y sucedió así y lo buscamos. Igual con Qué bueno, gracias. ¿Quieren escuchar esto? ¿Qué espera el profesor Pedro, por lo menos, llegar en la profesión en los próximos 20, 30 años? Bueno, que mejoremos. Pero tú, como persona, si ¿Cómo profesionalmente, quieres ser recordado? o sea, a ver, si me preguntaran a mí, yo quisiera a lo mejor ser magistrado, no lo sé, no estoy seguro que sucediera, pero en el caso tuyo, ¿tú cómo te ves? O sea, tú quisieras, mira, yo quisiera estar en este momento de mi profesión que pudiera hacer esto en 30, 40 años. Bueno, en 30, 40 años yo seguiría enseñando. Yo creo que no dejaría de enseñar por más viejito que esté. Llegar a ser magistrado, bueno, sí, sería un honor para mí ser magistrado, llegar a un punto a tener ese nivel. Pero con llegar en 30 años a tener la capacidad de seguir enseñando, yo creo que es bastante. Convivir 30 años más es bastante. Llega sano, llega como Darth Vader y unos pulmones artificiales. Walt Disney, cosas de eso. No. Vamos a entrar de una vez para despedirlo y que ya, justamente la gente pueda escuchar la parte personal. Vamos Sí, con una sección que llamamos... sí. Ajá. Esta es la parte más humana de usted como abogado. Ya no Ok. queremos saber de derecho, queremos Ya, saber un ok. poquito más de usted. ¿Cuándo es su cumpleaños? Sin el año si quiere, profe, no hace falta que El diga el 11 de año. agosto. No, bueno, Ay, ya. ¿qué día es hoy? Ya va a ser, ya Sí, fue. ya fue, no sé. Feliz cumpleaños para cuando escuche esto, Claro, profe. el año que viene.
Ok. Profe, ¿qué es lo más, Lo que más te gusta hacer en su tiempo libre? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? El cine y la música. ¿Ya vio Oppenheimer? No, Ah, tengo que bueno, verlo. ok. ¿Tu libro favorito? Hellraiser de Clive Barker. ¿Baila? Mal. ¿Tu lugar, Pirata. tu lugar favorito en el mundo? El mar. ¿Comida favorita? La pasta con cualquier cosa. Yo decía mayonesa y salsa de tomate. Ya descubrieron la peor parte del profesor. Y diablito. Ay, Dios, Ay, Dios. profe. Y yo le voy a hacer mi pregunta favorita, que es, ¿cuál es el mensaje que le deja usted a esos nuevos abogados o las personas jóvenes que nos escuchan en este momento? Cuestionen siempre lo que lean y estudien más. Siempre busquen opciones, siempre busquen teorías y lean siempre la contraparte. Y si son fiscales, piensen cómo va a pensar el defensor. Si son defensores, piensen cómo piensa el fiscal. Eso los va a ayudar muchísimo a construir sus teorías del caso. Profe Pedro, de verdad yo estoy muy complacido y muy feliz de que haya aceptado esta invitación. De hecho, No, verlo en las gracias. redes es una cosa, verlo en persona es otra y escucharlo también, hablar de otros temas también es importante. Yo le agradezco mucho todo lo que hace por lo que sería la cultura jurídica en violencia intrafamiliar. Creo que es un Gracias. tema que debemos meternos en el ADN y buscar de todas las formas posibles. A mí me quedó una pregunta en el tintero, Mar, importante, porque creo que el tema de los padres con los niños y adolescentes y la responsabilidad penal de los niños y adolescentes, hablaste de un caso de los colegios en los cuales los niños estaban como... Yo quisiera que ellos supieran también, como un mensaje final, que son responsables y hasta dónde pudiera llegar a ser imputado un adolescente de un colegio normal privado que jugando con alguien mal pasado un juego puede tener consecuencias. Ese mensaje final para ¿Privado o eso... público? Pero bueno, sí, puede ser en cualquier colegio, pero esa gente dice, no, a mí no me va a pasar, eso pasa en los colegios públicos. Y la verdad es que no, pasa en los privados. Pasa en todos lados. Ese mensaje final para los papás que tengan como cuidado en ese desarrollo y en estar atentos. Sí, las profesiones de hoy en día lamentablemente hacen que los padres se descuiden mucho de los hijos, se descuiden mucho en los momentos de conversación con sus hijos. Y siempre es bueno que escuchen a sus hijos, vean sus comportamientos, vean sus hábitos y hablen con ellos, pues, porque lamentablemente a veces esas situaciones que se viven en el colegio, esas situaciones de maltrato, de bullying, de acoso o sencillamente de descuido, de abuso por parte de superioridad en los lugares donde trabajan, pueden ser fácilmente determinables por los padres si los padres son atentos a los comportamientos de sus hijos. Y no hablo de un acoso de estar vigilante, no, buscar esa confianza de que el muchacho hable y que se siente en libertad de hablar, porque a veces el muchacho tiene el estigma de que no habla porque no le van a creer, y si lo habla no le creen, y ocurre muchísimo en los casos de abuso sexual cuando de repente evitan hablar de que es su tío, su primo, su familiar, porque no les van a creer, y lamentablemente cuando se animan a hablar no les creen, y no, o sea, el muchacho dice las cosas por algo, y si no le creo busco un profesional que me ayude a entenderlo, a ver qué está pasando, porque no es posible tampoco omitir o negar por un convencionalismo social algo que me esté diciendo mi hijo en un momento determinado. Yo creo mucho en eso. Gracias, profesor, por el tiempo dedicado una vez más. Gracias. O sea, Sí, profe, gracias. yo creo que volvemos a tenerlo próximamente dando otro tema. Sé que su Gracias. tema de violencia contra la mujer ha sido como su práctica más común y creo que por ahí podemos seguir ahondando un poco más para entender en qué momentos aplica y no aplica. De verdad que gracias. Gracias por el trabajo que le Gracias a haces. ustedes. Infinitas gracias, profe. Bueno, ha sido Gracias, un placer. de verdad. Hemos llegado al final de un nuevo episodio de Aquí Será Legal Radio. Gracias a nuestro querido amigo de la casa ya, Pedro López, por habernos Gracias. acompañado en estos minutos y sobre todo muchísimas gracias a quienes nos han acompañado desde la web o en la aplicación en live y en YouTube. Este programa y la entrevista será revisada luego en nuestras redes sociales, igual que en las redes del entrevistado. Así es, por favor no olviden sintonizarnos a través de RQ 910 AM todos los lunes de 8 a 10 de la mañana. Quedamos atentos a sus comentarios como siempre en nuestras redes. Síganos como @aquí se habla legal y en Twitter como @se habla legal. Igualmente por la cuenta de RQ910 @RQ910 AM. Igualmente por el teléfono 0412-580-292. Reconocimiento especial para todo nuestro equipo de nuestra casa en la dirección general, César Javier González. en la gerencia de RQ 910, Alejandro Moreno. en la coordinación, Rosemary Llanas. como operador al aire, Joan Ángel Herrera. y el gran Víctor que también nos Víctor, está que también ayudando. siempre nos ayuda, nos ha hecho nuestra manita mágica ahí. Como productores de este espacio, @aquí se habla legal. quien les habló, Rafael Armando Rodríguez, con certificado de locución número 59673. Y María Angélica Betancourt, certificado de locución número 59645. Esto es una producción nacional independiente bajo el número 32177. y llegamos a ustedes gracias a los amigos de
Organización Jurisprudencia del Trabajo, el aliado legal, laboral y tributario para el funcionamiento de toda empresa que opere en Venezuela. Síguenos como @OJDT Online en Instagram y Lexius App, la inteligencia artificial de los abogados en Venezuela y Latinoamérica. Síguelos como @LexiusApp en Instagram. Y gracias también a @Panita Móvil. ¿Por qué un panita? Nunca te abandona. Ha sido un placer, nos vemos nuevamente el próximo lunes con más normas, artículos, casos insólitos, actualidad jurídica, asesoría y mucho más. No se olviden que nuestra intención siempre será hacerles vivir el derecho sin necesidad de ser abogados, porque aquí, Rafa, Se habla legal. Feliz inicio de semana. Chao, feliz inicio de semana y feliz cumpleaños Pedro López cuando nos escuche. No, eso fue el año pasado, el mes pasado. Chao. Oye, profe, muchas gracias. Víctor, bien. Todo fino. Gracias, profe. No.